¿Te imaginas crear una empresa que revolucione el mundo de la tecnología, el cine, la música y la comunicación? ¿Te imaginas ser el responsable de productos tan icónicos como el Macintosh, el iPod, el iPhone o el iPad? ¿Te imaginas ser admirado y respetado por millones de personas, pero también criticado y cuestionado por otras tantas? Esa fue la vida de Steve Jobs, el hombre que cambió el mundo con su visión, su pasión y su genialidad. Hoy, en este tu canal Nacidos para Triunfar, te voy a contar la historia de Steve Jobs, el hombre que desafió lo imposible. Una historia llena de éxitos y fracasos, de luces y sombras, de alegrías y tristezas. Una historia que te inspirará, te sorprenderá y te emocionará. ¿Estás listo para conocer al hombre que dijo, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces? Entonces, quédate conmigo y descubre la historia de Steve Jobs. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Sus padres biológicos eran dos jóvenes estudiantes universitarios que no podían hacerse cargo de él, así que lo dieron en adopción a Paul y Clara Jobs, una pareja de clase media que vivía en Cupertino, una ciudad al sur de San Francisco. Steve creció en un ambiente familiar cariñoso y estable, rodeado de libros, música y tecnología. Desde pequeño mostró una gran curiosidad e inteligencia, pero también un carácter rebelde y desafiante. No le gustaba la escuela y prefería aprender por su cuenta, leyendo y experimentando con diferentes cosas. Una de sus grandes pasiones era la electrónica, que aprendió de su padre adoptivo, que era mecánico. Steve pasaba horas en el garaje de su casa, construyendo y reparando aparatos con la ayuda de su amigo Steve Wozniak, un genio de la informática que compartía su afición. Juntos se unieron a un club de aficionados a la tecnología llamado Homebrew Computer Club, donde se enteraron de los avances en el campo de los ordenadores personales. Steve Jobs no tenía claro qué quería hacer con su vida, así que después de graduarse de la secundaria, se matriculó en Reed College, una prestigiosa universidad de artes liberales en Portland, Oregón. Sin embargo, pronto se aburrió de las clases y decidió abandonar los estudios. Se quedó en el campus como oyente, asistiendo solo a las materias que le interesaban, como la caligrafía, el diseño o la literatura. También se interesó por la filosofía oriental y el budismo, y viajó a la India en busca de iluminación espiritual. Allí adoptó un estilo de vida ascético, basado en el vegetarianismo, la meditación y el uso de drogas psicodélicas. Steve Jobs era un joven inquieto, creativo y visionario, que quería cambiar el mundo con sus ideas, pero aún no había encontrado su verdadera vocación. Eso cambiaría cuando, a su regreso de la India, consiguió un trabajo en Atari, una empresa de videojuegos que estaba revolucionando el mercado. Allí conoció a Nolan Bushnell, el fundador de Atari, que le inspiró con su espíritu emprendedor y su visión de futuro. Steve Jobs se dio cuenta de que su pasión era la tecnología y que quería crear sus propios productos, que fueran innovadores, elegantes y fáciles de usar. Así nació el sueño de fundar su propia empresa, Apple. Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple Computer el 1 de abril de 1976, con el objetivo de crear y vender ordenadores personales. Su primer producto fue el Apple I, una placa de circuitos que los clientes tenían que ensamblar por su cuenta. Aunque solo vendieron unas 200 unidades, el Apple I les permitió obtener el capital necesario para desarrollar el Apple II, un ordenador más completo y atractivo que incluía un teclado, un monitor, una carcasa de plástico y un sistema de sonido. El Apple II fue presentado en 1977 y se convirtió en un éxito de ventas, gracias a su capacidad de ejecutar programas de distintas áreas, como juegos, educación, contabilidad o procesamiento de textos. El Apple II fue el primer ordenador personal popular y masivo, y situó a Apple como una de las empresas líderes del sector.
En 1980, Apple salió a bolsa y se convirtió en la mayor oferta pública de venta desde la de Ford Motor Company en 1956. Steve Jobs se hizo millonario a los 25 años y se convirtió en una celebridad del mundo de los negocios. Sin embargo, no se conformó con el éxito del Apple II y quiso crear un ordenador más avanzado y revolucionario. Se inspiró en el Xerox Alto, el primer ordenador con interfaz gráfica de usuario, GUI, y ratón, que había visto en una visita a los laboratorios de Xerox en 1979. Así nació el proyecto Macintosh, que pretendía crear un ordenador con GUI, pero más barato y accesible que el Alto. Steve Jobs se involucró personalmente en el desarrollo del Macintosh, liderando un equipo de ingenieros y diseñadores que trabajaban con entusiasmo y presión. El Macintosh fue presentado en 1984 con una campaña publicitaria histórica que incluyó un anuncio dirigido por Ridley Scott que se emitió durante la Super Bowl. El Macintosh fue el primer ordenador comercial con GUI y ratón y supuso una revolución en la industria informática. Sin embargo, sus ventas no fueron tan altas como se esperaba, debido a su alto precio, su limitada memoria y su escasa compatibilidad con otros programas. Mientras tanto, Apple había lanzado otro ordenador con GUI, el Lisa, en 1983, pero fue un fracaso comercial por su elevado coste y su baja fiabilidad. El Lisa fue dirigido por John Sculley, un ejecutivo de Pepsi que Steve Jobs había contratado como CEO de Apple en 1983, con la famosa frase: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Sculley y Jobs tenían visiones diferentes sobre el futuro de Apple y entraron en conflicto por el control de la empresa. En 1985, tras una lucha de poder, el Consejo de Administración de Apple decidió apartar a Steve Jobs de sus responsabilidades y apoyar a Sculley. Steve Jobs se sintió traicionado y humillado, y decidió abandonar Apple. Así terminó la primera etapa de Steve Jobs en la empresa que había fundado y que había cambiado el mundo de la tecnología. Steve Jobs no se quedó de brazos cruzados tras su salida de Apple. En 1985 fundó Next, una nueva empresa de informática que se enfocó en el mercado educativo y empresarial. Next desarrolló un ordenador llamado Next Computer, que tenía un diseño innovador y un sistema operativo basado en Unix, llamado Next Step. El Next Computer fue presentado en 1988, pero no tuvo mucho éxito comercial, debido a su alto precio y su limitada compatibilidad con otros sistemas. Sin embargo, el Next Computer tuvo una gran influencia en el mundo de la informática, ya que fue el primer ordenador en incorporar un sistema de sonido digital, una unidad óptica y una interfaz de usuario basada en objetos. Además, el Next Computer fue el ordenador que usó Tim Berners-Lee para crear la World Wide Web en 1990. Además de Next, Steve Jobs se involucró en otro proyecto que marcaría la historia del cine. En 1986, compró la división de animación por computadora de Lucasfilm, que había creado los efectos especiales de películas como Star Wars o Indiana Jones. Jobs rebautizó la empresa como Pixar y la convirtió en un estudio de animación independiente. Pixar se asoció con Disney para producir y distribuir sus películas, que combinaban una tecnología de vanguardia con unas historias originales y emotivas. La primera película de Pixar fue Toy Story, estrenada en 1995, que fue la primera película animada completamente por computadora y que se convirtió en un éxito de taquilla y de crítica. Pixar siguió produciendo películas exitosas como Bichos, Toy Story 2, Monsters, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up y Toy Story 3. Pixar ganó 26 premios, Oscar, 7 Globos de Oro y 3 Grammys, y se consolidó como uno de los estudios de animación más prestigiosos y rentables del mundo. Steve Jobs fue el presidente y el accionista mayoritario de Pixar, hasta que en 2006 vendió la empresa a Disney por $7.400 millones, convirtiéndose en el mayor accionista individual de Disney.
La vida de Steve Jobs no solo estuvo marcada por sus logros profesionales, sino también por sus desafíos personales. Uno de ellos fue su salud, que se deterioró gravemente a partir de 2003, cuando le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Steve Jobs se sometió a una cirugía en 2004, pero rechazó la quimioterapia y otros tratamientos convencionales, optando por terapias alternativas y dietas especiales. Sin embargo, su cáncer se extendió a otros órganos y le causó serios problemas. Steve Jobs tuvo que someterse a un trasplante de hígado en 2009 y a varias licencias médicas en los años siguientes. A pesar de su enfermedad, Steve Jobs siguió trabajando en Apple y presentando los nuevos productos, como el iPhone 4, el iPad 2 y el iCloud. Su aspecto físico se volvió cada vez más delgado y frágil, lo que generó preocupación y especulación entre sus seguidores y los medios de comunicación. El 24 de agosto de 2011, Steve Jobs anunció su renuncia como CEO de Apple, siendo sustituido por Tim Cook, su mano derecha y jefe de operaciones. Steve Jobs se mantuvo como presidente del Consejo de Administración de Apple y como accionista de Disney, pero se retiró de la vida pública. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció en su casa de Palo Alto, rodeado de su familia. Tenía 56 años. Su muerte causó una gran conmoción y tristeza en todo el mundo, y se le rindieron numerosos homenajes y reconocimientos. Su biografía oficial, escrita por Walter Isaacson, se publicó poco después de su muerte y se convirtió en un superventas. Su vida también fue llevada al cine en varias películas, como Jobs, 2013, protagonizada por Ashton Kutcher, y Steve Jobs, 2015, protagonizada por Michael Fassbender. Steve Jobs dejó un legado enorme en el mundo de la tecnología, el cine, la música y la cultura. Sus productos y sus empresas transformaron distintas industrias y crearon nuevos estándares de calidad, diseño e innovación. Sus ideas y su visión influyeron en millones de personas que lo admiraron y lo siguieron como un modelo a imitar. Su historia y su personalidad inspiraron libros, películas, documentales y biografías que intentaron captar su esencia y su genialidad. Steve Jobs fue un hombre que no se conformó con lo establecido, que buscó siempre la excelencia, que se atrevió a soñar y a hacer realidad sus sueños. Fue un hombre que vivió intensamente, que amó profundamente, que sufrió y que luchó. Fue un hombre que nos enseñó a pensar diferente, a ser diferentes, a crear el futuro. Como dijo el propio Steve Jobs en una ocasión, tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado todavía, sigue buscando, no te conformes. Como con todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabrás cuando lo encuentres. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que la gente recuerde de ti? ¿Qué legado quieres dejar? Piensa en estas preguntas y busca tu propia respuesta. Y recuerda, la vida es corta, así que no la desperdicies viviendo la vida de alguien más. Vive tu propia vida, vive tu propia pasión, vive tu propio sueño, vive como Steve Jobs. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video sobre la historia de Steve Jobs, el dueño de Apple y otros proyectos. Si te ha gustado, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Recuerda que este es tu canal Nacidos para Triunfar, donde te cuento las historias de las personas que han logrado sus sueños y han cambiado el mundo. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.